¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer este macetero colgante de hierba buena, muy práctico y muy fácil de elaborar en casa. Primero necesitamos una botella de plástico a la cual le vamos a realizar un corte por donde va a emitir todo el agua, todo el exceso de agua del riego que va a obtener en esta temporada lluviosa. Segundo, vamos a realizar orificios por donde vamos a ir colocando nuestras plantas, nuestras ramitas que vamos a ir poniendo para que vayan a emerger y vayan a crecer. Además, estos orificios permitirán que el exceso de agua que puede tener vaya saliendo y de esta manera conserve una buena cantidad de agua que nutra y que permita a la planta que crezca de manera adecuada. Ahora vamos a empezar a llenar nuestro macetero con nuestro sustrato preferido. Además, te cuento que este macetero es excelente para las temporadas lluviosas, ya que va a recolectar el agua que tiene mucho nitrógeno. Una vez llenado nuestro macetero, vamos a tomar nuestros esquejes de hierbabuena. Vamos a cortar muchísimos para que se siga reproduciendo en nuestro macetero con ayuda del agua de lluvia que te menciono que tiene mucho nitrógeno. No tendrás problema ya que este tipo de planta se reproduce muy bien por esquejes, se va a adaptar sumamente bien. El único detalle está en que tenemos que quitar luego todas sus hojas para que no sufra de tanto estrés y pueda emitir nuevas hojas. Ahora vamos a sacar todas las hojas de nuestros esquejes para que se puedan desarrollar de manera adecuada, ya que estas hojas que tú ves van a cenecer de todas maneras, entonces debemos quitarlas y deben quedar de esta forma. Ahora vamos a tomar una manguera y le vamos a hacer muchos orificios y la vamos a introducir dentro de nuestro macetero por donde se va a suministrar los riegos. Bien, ahora vamos a ir colocando todos los esquejes dentro de los orificios de nuestro macetero para que se vayan alimentando, nutriendo de nuestro sustrato y al mismo tiempo adquiriendo el agua que necesitan del riego. Ya que hemos terminado de colocar los esquejes, deben quedar de esta manera. Hemos agregado una soga para poderlo colgar. Agregaremos también nosotros un recipiente que nos va a servir como reservorio o como receptor del agua de nuestra lluvia. También vamos a agregar una pasta que nos permita soldar los bordes y de esa forma evitar fugas. De esta forma quedaría y tenemos nuestro sistema de riego para la época lluviosa. Ahora lo vamos a colocar en un lugar a la intemperie. De esta forma quedaría ya una vez en este lugar que está la intemperie donde va a recibir la lluvia y de esa manera se va a regar nuestros esquejes y empezarán a crecer de manera favorable. Ahora vamos a la próxima actualización. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Quería mostrarles el avance de nuestro proyecto. Les cuento que han crecido favorablemente nuestras plantas. Ya tienen una buena cantidad de hojas. Están un poco pequeñas, pero se ven muy bien. Aquí podemos ver que, bueno, fueron cortadas, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo. Aquí están las puntas de los cortes. En todas las ramitas, miren. Y han empezado a brotar bien. Miren, esta que está acá ya empezó a dar hojitas. Vamos a dar la vuelta. Miren, 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 miren. Se ve muy bien. Y nuestro sistema de riego está excelente. Aquí pueden ver el agua. Como les dije, llega el agua aquí, empieza a caer por aquí, llena y los excesos salen por acá. Y también por los orificios de donde están las plantitas, sale el exceso y únicamente la planta crece lo que necesita y va muy bien. Así que vamos a dejarla ahí un poco más. Vamos a la próxima actualización. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a revisar nuestro proyecto, cómo sigue y como ustedes ven, ha mejorado muchísimo desde la última vez. Mira la cantidad de hojitas que tenemos. Nuestra plantita está muy bonita.
Los tallitos siguen emitiendo sus hojas. Miren, aquí están los cortecitos. Para los que piensan que de pronto no es, miren, aquí están los cortes. Y todas empezaron a emitir sus hojitas. Miren, se ven muy bonitas y cada vez tienen más. Este sistema funciona perfecto. Aquí está el agua, la lluvia, y justo estamos en temporada lluviosa, así que pues la planta crece muy bien porque el agua, como les digo, tiene mucho nitrógeno, entonces el suministro baja por acá, mantiene mojado el sustrato y la planta crece muy bien. Y miren la cantidad de raíces que se pueden ver. Tiene una cantidad de raíces enormes. Miren las raíces, se ven las raíces ahí de lo que va desarrollando. Importante algo, yo siempre le doy la vuelta, por decirlo, dejo un tiempo así, para que todas las partes reciban el sol y así puedan crecer. Hoy le he dado la vuelta y le he dejado de este lado. Como ustedes ven, están más pequeñas. Es por producto de lo que la tenía de este lado. Entonces, al hacer esto, la plantita va a desarrollar mejor de este lado. Y nada, amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta técnica. Puedes tener tranquilamente en tu casa este tipo de planta de esta forma. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre, dale like, suscríbete. No deja siempre un buen comentario. Deja siempre un buen comentario y nada, nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima.